Mucho se ha escuchado sobre la lengua maya. Sin embargo, ¿alguien podría explicar la gran historia que precede a la misma? Conozcamos un poco más de esta bella herencia cultural que nos acompaña en el camino. El maya es una lengua amerindia derivada del tronco mayense, que se habla principalmente en estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en el norte de Guatemala, particularmente en el Petén, así como en menor grado en Belice. Es conocida comúnmente como maya, aunque muchos lingüistas emplean el término maya yucateco para distinguirla de otras lenguas mayenses. Según los datos del 12º Censo General de Población y Vivienda del INEGI, en territorio mexicano la cantidad de mayablantes es de 800.291 personas, lo cual la coloca como la segunda lengua indígena con mayor número de hablantes en México, después de la lengua náhuatl. En Belice, de acuerdo con datos de 1991, era hablada por unas 5.000 personas, y en Guatemala se registran unas 700 en el borde fronterizo con Campeche y Quintana Roo, México. De acuerdo a su número de hablantes, el maya yucateco es uno de los grupos lingüísticos más importantes de América. En México, se habla en una zona geográfica continua que comprende los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo en la península de Yucatán, lo que la hace ser una lengua viva, uniforme y con diferencias dialécticas mínimas. Otra razón es que las condiciones topográficas del suelo han permitido una mejor intercomunicación entre sus pobladores. Actualmente, en el municipio de Mérida, especialmente en la capital, una gran proporción de mayaparlantes no utilizan esta lengua o la emplean limitadamente. Su uso está restringido más bien a determinados contextos privados y semipúblicos. Se trata de población migrante del interior del estado quienes se enfrentan a una sociedad urbana y se ven obligados a aprender el español para emplearlo en sus relaciones generales con la clase dominante. El caso de obreros, peones, albañiles, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, empleadores del sector servicio, etc. El contexto privado incluye a las familias y el semipúblico las laborales. Escritura. La lengua maya se escribe con caracteres latinos desde la conquista de los españoles hasta la actualidad, aunque en tiempos prehispánicos los mayas utilizaban un sistema de glifos o ideogramas para su escritura. Hay un alfabeto oficial que fue elaborado por lingüistas y especialistas en el año de 1984, el cual es oficialmente reconocido y utilizado en los libros de texto distribuidos por el Estado mexicano. Si bien entre los hablantes y aún los expertos de la lengua se manifiestan diferencias de interpretación y representación ortográfica. Proceso de transformación. La lengua maya yucateca se enfrentó a un nuevo proceso de transformación por la interacción con los grupos xiús que trajeron consigo desde el siglo XV, posiblemente antes, desde el litoral del Golfo de México, fuerte influencia tolteca y desde luego del náhuatl. Esta influencia tuvo inclusive un efecto determinante en el panteón maya con la presencia de Kukulcán, que derivó del propio Quetzalcóatl y generó la resultante cultura, que vinieron a conocer y con que se enfrentaron los españoles conquistadores en el siglo XVI. La influencia del náhuatl, la lengua maya yucateca se enfrentó a nuevos procesos por la interacción con los grupos xiús que trajeron consigo desde el litoral del Golfo de México, fuerte influencia tolteca y desde luego del náhuatl. Esta influencia tuvo inclusive un efecto determinante en el panteón maya por la presencia de Kukulcán, que derivó del propio Quetzalcóatl y generó el resultante cultural que vinieron a conocer y con que se enfrentaron los conquistadores en el siglo XVI. Mucho se ha dicho sobre las tendencias que ha mostrado la población indígena en los últimos decenios. Casi todas las versiones coinciden en predecir que la población hablante de lenguas indígenas tiende a disminuir o, en el peor de los casos, a desaparecer. Ciertamente, la causa principal es el efecto que produce el proceso de modernización sobre las poblaciones rurales.
El proceso de penetración del español en las comunidades indígenas no solo va acompañado de cambios en la forma de organización social y cultural, de los mecanismos de cohesión social, sino también de la pérdida gradual de la lengua indígena. A la vez que se dan estos cambios, surgen o son suplantados por nuevas instituciones nacionales. La cultura maya en general ha dejado grandes aportaciones a la humanidad, como por ejemplo la invención del número 0. Es importante mantener viva esta lengua debido a que es parte de nuestra identidad como yucatecos. Es uno de los aspectos que nos define y también forma gran parte de la diversidad cultural de nuestro país. Como fue mencionado previamente, gracias a estas herencias es que podemos más o menos darnos una vaga idea de cómo es que se recordará, cómo comunicaban nuestros antepasados y de cómo eran sus vidas en ese entonces, recordar nuestras raíces.